Página 27. La psicología de la estupidez, editado por Jean-François Marmion. 3.0. Una teoría de los gilipollas. Una conversación con Aaron James, profesor de filosofía en la Universidad de California, Irvine, y autor de Asoles, a Theory. Pregunta. Según tu teoría, ¿qué es un gilipollas? Respuesta. Es un hombre, o más raramente una mujer, que se concede ventajas especiales en su vida social y se siente inmune a los reproches. El ejemplo típico es el gilipollas que se cuela en la cola de la oficina de correos, otorgándose un privilegio que normalmente está reservado para las mujeres embarazadas y las emergencias. En ese momento, no tiene ninguna justificación más allá de sentirse rico, guapo o más inteligente que los demás, por lo que su tiempo es más valioso que el de ellos. Si le pides que haga cola como todo el mundo, o no te escuchará o te dirá que te vayas. No es que desprecie a los demás, sino que no cree que merezcan su atención. En el momento en que no entiendes lo extraordinario que es, decide que no eres digno de su interés. Pregunta. ¿Los imbéciles se comportan como imbéciles en todos los ámbitos de su vida? Respuesta. No necesariamente. Alguien puede comportarse como un imbécil porque está pasando por una mala racha, puede ser una mala semana o alguna resaca de su adolescencia. Pero para mí, el imbécil de verdad, el verdadero imbécil, es siempre un imbécil en múltiples ámbitos, pero no en todos. Puede ser un imbécil en el trabajo y en la carretera, pero no en casa, o al revés. El imbécil polifacético, que es un imbécil en cualquier contexto, es raro. Stalin parece haber sido no solo un maníaco genocida, sino también un imbécil en todos los ámbitos. Pregunta. ¿Pueden las personas extremadamente cultas e inteligentes ser los peores imbéciles? Respuesta. Los peores, no lo sé en cualquier caso, son tan malos como todos los demás. La inteligencia no te impide ser un imbécil serio, incluso puede contribuir a ello implantando en el cráneo del imbécil la idea de que está por encima del resto. Junto con la prosperidad financiera y la belleza, la inteligencia es una de las cualidades que hacen que sea más fácil admirarse a uno mismo y atraer la buena opinión de los demás. Esto significa que las personas privilegiadas tienen un riesgo mucho mayor de convertirse en imbéciles eminentes. Pregunta. Entonces, ¿estás diciendo que la estupidez tiene menos que ver con la inteligencia o la actitud que con la forma en que nos comportamos en nuestra vida social? Respuesta. Sí, tiene que ver con el comportamiento social, pero el detonante interno es la falta de interés por los demás. Los imbéciles creen que depende de todos los demás adaptarse a ellos, sin importar la situación. A menudo, algunos de sus amigos les siguen la corriente en ese aspecto. Y una parte de ello es la dinámica social, pero la causa principal es algo personal y profundamente arraigado que es muy difícil de desalojar. Pregunta. ¿Un gilipollas que es consciente de su gilipollez sigue siendo un gilipollas? Respuesta. El problema es que un gilipollas puede ser muy consciente de que eso es lo que es y estar orgulloso de ello. Sí, soy un gilipollas. Ese es tu problema. La conciencia no es suficiente para cambiar nada. El gilipollas está tan arraigado en su gilipollez que le resulta difícil cuestionar sus acciones. Pero no es imposible, si tiene una crisis existencial, o un accidente de coche, o una tragedia, puede que haga un balance de sí mismo. O cuando se haga viejo. Pero para entonces, es sobre todo porque le falta energía o testosterona. Y eso sigue siendo bastante raro, no se puede contar con ello. En cualquier caso,
La conciencia en sí misma no es suficiente para afectar profundamente la conciencia de un gilipollas. Pregunta. ¿Pueden los niños ser gilipollas? Respuesta. Aunque así lo creas, dado el egocentrismo que a veces muestran, no creo que puedas incluir la gilipollez entre sus rasgos de carácter fijos. Cambian demasiado rápido para eso. Pero los adolescentes pueden pasar por fases gilipollas, aunque la mayoría de ellas las superan con la edad. En realidad, es solo en la edad adulta cuando la gilipollez se vuelve constante y sistemática. Pregunta. ¿Cuántos adultos pueden ser considerados gilipollas? ¿1 de cada 10? ¿1 de cada 2? Respuesta. Todo depende de la cultura, la subcultura y la esfera social. La proporción es mucho mayor en Estados Unidos que en Canadá, Italia, Brasil o Japón. De hecho, prácticamente en ningún lugar hay menos gilipollas que en Japón. Por supuesto, esto cambia todo el tiempo. Creo que hay muchos más gilipollas en Estados Unidos hoy que en el pasado, y son mucho más visibles debido a los medios de comunicación. 1 de cada 2 me parecería demasiado, sin importar el país, porque toda sociedad depende de la civilidad y la cooperación de sus miembros para su supervivencia, y ese no es el punto fuerte de los imbéciles. Pregunta. ¿Cómo se explica la persistencia de los gilipollas? ¿Tienen una ventaja evolutiva? Respuesta. Probablemente algo pasó con el comportamiento de los primates y sus tácticas de dominación masculina, todos esos juegos de poder para llegar a la cima que perpetúan el patrón de los gilipollas creyéndose superiores. Pero no creo que esos factores hayan jugado un papel muy decisivo en el desarrollo de la civilización y de las instituciones, cuya estructura generalmente permite la supresión de los gilipollas. En una cultura donde prevalece el individualismo, como Estados Unidos, presentan más problemas. Pregunta. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Podemos cambiarlos? Respuesta. Creo que se pueden cambiar, pero es mejor no involucrarse. A veces se mantiene a un gilipollas en una organización, porque aporta dinero, por ejemplo, o prestigio académico. Robert Sutton tenía razón al proponer su regla de no gilipollas, 1, pero ese objetivo no siempre se puede lograr. Hay que encontrar un método para marginarlos de múltiples maneras y aunar fuerzas contra ellos, porque es dividiendo a las personas entre sí como los gilipollas logran sus objetivos. Esto es mucho más fácil en grupos pequeños que en un contexto político. Pero hay mucho que la sociedad puede hacer para reducir el número de gilipollas, aunque sea difícil, porque tiene la habilidad de bloquearnos el camino. Pregunta. ¿Y los gilipollas de nuestras propias familias? Respuesta. Esto es a la vez banal y muy delicado. A menudo, se intenta aislar al gilipollas. A veces ocurre que una mujer no puede o no quiere divorciarse de un gilipollas, pero hace todo lo posible por evitarlo y reducir el contacto con él. Para preservar nuestra salud mental, a menudo no hay mucho más que podamos hacer. Pregunta. ¿Son los gilipollas más felices que la gente común? Respuesta. Buena pregunta. Platón y Aristóteles formularon una visión objetiva de la felicidad: actuar con justicia. Eso no produce gilipollas. Además, la calidad de las relaciones de los gilipollas es abominable. De todos modos, lo admita o no, y a menudo no es así, un gilipollas puede ser más feliz que otras personas si se adopta una visión más subjetiva de la felicidad, combinándola con la satisfacción. El gilipollas está satisfecho consigo mismo cuando consigue lo que quiere: atención, fama, dinero, poder, prestigio, todo aquello a lo que se siente con derecho. Pero a menudo,
puede mantener su sentimiento de superioridad solo a costa de una enorme ansiedad. Porque, por muy bueno que sea en este pequeño juego, y lo hace muy bien, necesita sentirse más listo que otras personas y enfrentarse a ellas, uno contra todos, sin disculpas, incluso en el meollo de las interacciones cotidianas. Entre los perros y los gorilas, el macho alfa a menudo muere joven a causa del estrés que le produce seguir de cerca a sus rivales. Aunque el gilipollas se convenza de que está contento con su vida, ¿te gustaría decirle, sabes, amigo? Si fueras más complaciente, estarías menos estresado. Pregunta. ¿Tenemos celos en secreto de los gilipollas? Respuesta. No, en realidad. Puedes sentirte impotente, frustrado, indignado cuando te enfrentas a alguien que te repugna. ¿Cómo puede ser así una persona? La emulación no entra en juego. Pero cuando los gilipollas triunfan, puedes sentir celos, así es como se hace famoso, actuando como un gilipollas. Yo podría haberlo hecho. Pero a él se le ocurrió primero y fue más rápido. Si tú mismo eres un poco gilipollas, puedes apreciar la técnica de un conocedor. Pero cuando ves a un gilipollas en la carretera, lo que sientes al final es desprecio. Pregunta. ¿Deberíamos sentirnos agradecidos con un gilipollas, aunque sea solo porque nos demuestra que somos mejores que eso? Respuesta. Aunque aprendas a llevarte bien con uno, no creo que sea posible sentir gratitud por los gilipollas, a menos que acaben reconociendo tu valor como ser humano. Siempre puedes felicitarte por entenderlos y manejarlos mejor, como me pasó a mí después de terminar mi libro. Pero no siento gratitud, porque hacen cosas malas por malas razones y sin tenerme en cuenta. Causan demasiadas frustraciones y problemas. Al final del día, a veces podría pensar que los he tratado o respondido bien, pero no les doy crédito por ello, hubiera preferido no haberme topado con ellos. Pregunta. En 2016, dedicaste un libro a los peligros que plantea la elección de Donald Trump. ¿Lo consideras un gilipollas supremo, o es peor que eso? Respuesta. Sí, Donald Trump es un gilipollas supremo, un supergilipollas, si quieres. Quiero decir con esto que es un gilipollas que inspira respeto y admiración por su dominio del arte de la estupidez, a pesar de la dura competencia de sus pares. Los gilipollas generalmente tienen que pelearse por el título de gilipollas en jefe o varón de los gilipollas, pero pocos pueden igualar la destreza de Trump a la hora de apilar estupideces sobre estupideces. Kim Jong-un, en Corea del Norte, es una notable excepción. Aquellos que lo logran durante un tiempo, como Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, a menudo terminan volviéndose más dóciles. Pregunta. ¿Hubo algún gilipollas entre los filósofos ilustres del mundo? Respuesta. Es curioso, pero he escrito sobre Jean-Jacques Rousseau, cuyas reflexiones sobre la autoestima son muy importantes para que entendamos la mentalidad de los gilipollas y la dinámica destructiva que produce. Pero el propio Rousseau abandonó a sus numerosos hijos, y creo haber oído que prácticamente compró una niña de 12 años y la instaló en una casita para que le diera favores sexuales. A pesar de su genio, en algunos aspectos definitivamente se parece a un gilipollas. Pregunta. ¿Algún gilipollas te ha felicitado por el éxito de tu libro sobre ellos? Respuesta. Sí. Los lectores me han escrito para decirme, gracias por este libro, mis hijos me lo regalaron y no hay duda de que soy un gilipollas. Sus comentarios siempre han sido amables. Bravo, bien jugado. Y algunos incluso han jurado que esto les cambiaría la vida y que se comportarían de otra manera. En absoluto. En cuanto a los gilipollas que conozco, no sé si lo han leído o no,
trato de limitar mis interacciones con ellos tanto como sea posible. Entrevista de Jean-François Marmion. Página 33.